Buenos días. Bueno, como os ha dicho, mi nombre es Pilar Martín y formo parte del Laboratorio de Espectroradiometría y Teledetección Ambiental del CSIC. Y el trabajo que os voy a presentar esta mañana es fruto de una colaboración entre nuestro laboratorio, el Departamento de Medio Ambiente del INIA CSIC y el Instituto de Investigación de la Dehesa de la Universidad de Extremadura. Y se realiza en el contexto de un proyecto coordinado financiado por el Ministerio de Ciencia e Innovación. Nuestro proyecto estudia las dehesas. Las dehesas, junto con otros pastos arbolados a nivel global, ocupan aproximadamente un 15% de la superficie terrestre y son importantes como ecosistemas no solo por la extensión que ocupan, sino porque son vitales, por ejemplo, para el mantenimiento de la ganadería extensiva sostenible, son hotspots de biodiversidad y además ofrecen una gran cantidad de servicios ecosistémicos. Además, estos ecosistemas tienen el problema de que en la mayor parte del mundo están situados en zonas, en regiones que son altamente sensibles al cambio climático y además tienen problemas relacionados con cuestiones de gestión. O sea que todo esto los hace ecosistemas estudiables y desde el punto de vista de la teledetección pensamos que esta puede ser una herramienta muy interesante para entender mejor su funcionamiento. Pero es un reto estudiar estos ecosistemas con teledetección por muchas razones, por su compleja estructura, por su compleja diversidad fenológica y sobre todo porque hay determinadas propiedades ópticas de elementos fundamentales de este ecosistema, como por ejemplo el pasto senescente o la presencia de flores, que no están recogidas en los modelos operacionales y que hacen que estos modelos fallen en estos ecosistemas, tanto si se basan en modelos empíricos como si están basados en modelos físicos de transferencia radiativa. Nuestra pregunta científica en este caso es, dado que las dehesas están amenazadas, digamos, por el cambio climático, tienen que adaptarse para aumentar su resiliencia. Y la cuestión está si la biodiversidad puede en estos ecosistemas pasar de ser un objeto de conservación a una herramienta para mitigar los efectos del cambio climático. Y si las imágenes de satélite nos pueden servir para entender mejor las relaciones entre diversidad y funcionamiento del ecosistema, para ver si realmente esa biodiversidad se puede manejar de tal forma que permita que estos ecosistemas amortigüen al menos los efectos del cambio climático. Aquí tenemos un problema de frontera, ¿no? Y es la falta de información. La biodiversidad se estudia, como sabéis, normalmente con datos de campo que tienen el problema de su representatividad espacial y temporal y nosotros proponemos el uso de las imágenes de satélite que solucionan parte de estos problemas pero plantean otros como la resolución espacial o la resolución espectral. Bueno, gracias a Dios hay muchos sensores nuevos que nos pueden ayudar con este problema. Nosotros nos fijamos sobre todo en la nueva generación de sensores hiperespectrales que nos ofrecen un rango muy amplio de posibilidades y que seguramente en los próximos años lo seguirán haciendo. Como os decía, este trabajo se inscribe en el contexto de un proyecto coordinado, ADAPT-TGA, en el que el objetivo es analizar las relaciones entre distintos tipos de manejo de la dehesa y el funcionamiento del ecosistema y los servicios ecosistémicos que genera, fundamentalmente relacionados con la producción y la calidad del pasto y la fijación de carbono en suelo. Y esto lo hacemos con 3 subproyectos que estudian, por un lado, la diversidad funcional, por otro lado, la diversidad espectral y por otro lado, la microbiota del suelo. Combinamos toda esa información y combinamos los datos de campo, datos in situ, con datos de satélite para ver si somos capaces de resolver este problema. En nuestro laboratorio, SpecLab, coordinamos el subproyecto DiverSpec, en el que el objetivo fundamental es analizar las relaciones entre la diversidad, los tipos funcionales clásicos, digamos, con tipos funcionales emergentes, donde el agrupamiento de especies se basa más que en rasgos ecológicos similares, en respuestas y relaciones con los efectos que se producen en las funciones ecosistémicas, y los tipos ópticos o tipos espectrales, donde las agrupaciones responden a características específicas
espectrales similares. Nosotros lo hacemos a dos escalas, a nivel de hoja y a nivel de dosel. Lo que queremos es analizar cuáles son las relaciones inter e intra específicas a nivel de hoja y después incorporamos los problemas derivados de las diferencias de estructura para ver si a nivel de dosel somos capaces de ver esas diferencias que habíamos detectado a nivel de hoja. Bueno, este experimento hemos planteado para hacer este análisis dos experimentos. Uno, un monocultivo de especies de pasto. A pesar de que estudiamos la dehesa, nuestro estudio se centra en la capa de pasto y en este primer experimento, que como os digo, solo os lo enseño muy rápidamente, pero no tenemos resultados porque la semana pasada terminamos la última campaña de muestreo y nos queda un largo camino por delante para procesar los datos. Pero bueno, esto es lo que hemos hecho. Hemos seleccionado 8 especies representativas del pasto de la dehesa, correspondientes a 4 tipos funcionales. Las hemos plantado en plots de 1 metro por 1,5 metros por 1,5 metros. Hemos planteado, como veis ahí, 2 bloques simulando estrés hídrico mediante el manejo del riego y hemos hecho un montón de mediciones. Hemos medido con hasta 4 tipos de sensores ópticos, tanto espectroradiómetros como cámaras hiperespectrales y multiespectrales, y al mismo tiempo hemos medido flujos de carbono con cámaras y hemos hecho muestreos destructivos para análisis en laboratorio de parámetros biofísicos y estructurales. No os voy a hablar de este experimento, pero espero que os pueda presentar resultados en el próximo congreso. El otro experimento en el que hemos trabajado es en el de tomar datos sobre fincas con distintos tipos de manejo. En concreto hemos estudiado 4. Digamos el tipo control, que sería un manejo habitual, un manejo de abandono del pastoreo, otro de pastoreo rotacional y uno de enriquecimiento del pasto con siembra de leguminosas. Estas fincas, dentro del proyecto hay un gradiente climático desde Salamanca hasta Badajoz de distintas dehesas, pero en estos 2 años de proyectos nos hemos centrado en la parte espectral, fundamentalmente en Cáceres y en algunos momentos hemos tomado datos en Badajoz. Pero nuestro sitio central está en unas fincas situadas en Cáceres. Tenemos entre 3 y 5 parcelas de 25 por 25 metros en cada tipo de manejo y bueno, en cada muestreo más o menos tomamos datos en unos 50 puntos. Hasta ahora hemos realizado 4 muestreos, 2 en 2019 que eran un poco para explorar la metodología. Esos de 2019 son los que aparecen en la publicación porque cuando mandamos la publicación todavía no teníamos los datos de 2021, pero los que os presento hoy son ya datos de 2021 y acabamos de terminar la campaña de 2022 que esperamos poder procesar dentro de poco. Y esto es lo que hacemos cada vez que vamos al campo y medimos sobre esos aproximadamente 50 puntos. Tomamos secuencialmente estos datos. Comenzamos por datos espectrales, usamos un radiómetro Filspec 3 del visible al infrarrojo medio de onda corta. Este año estamos utilizando también una cámara hiperespectral BISNIR, la especie NIQ, para darle también una dimensión espacial a los datos que tomamos sobre cada plot. Después del muestreo espectral se realiza la medición de flujos con cámaras, después se realiza un muestreo destructivo y un análisis de diversidad de las especies en cuadrantes de 25 por 25 centímetros y finalmente se toman muestras de suelo sobre esos mismos cuadrantes. Con lo cual al final tenemos este conjunto de datos. Tenemos, en este momento os cuento, los datos espectrales son fundamentalmente los datos del radiómetro Filspec. A esos espectros no le hemos hecho más preprocesamiento que el filtrado de las bandas ruidosas. Tenemos los datos de parámetros biofísicos que son índice área foliar específica, biomasa, contenido de agua y contenido de pigmentos, que están estimados en laboratorio a partir de los muestreos destructivos que hacemos en campo y luego hemos calculado una serie de índices de diversidad a partir de los muestreos de diversidad sobre unos 360 individuos en 62 especies distintas.
Y bueno, los análisis, como os cuento, son todavía muy preliminares porque el problema de usar datos in situ es que lleva mucho tiempo recopilar la información y procesarla. Y ahora estamos en la fase de terminar de procesarla para hacer un análisis profundo de las relaciones entre los conjuntos de datos. El análisis que hemos hecho de momento es relacionar los datos espectrales con los datos de las variables biofísicas y con los índices de diversidad funcional a un nivel que llamamos multiespectral, usando índices de vegetación convencionales y modelos lineales. Hemos hecho esto mismo, pero usando toda la resolución espectral del PhilSpec3 y usando modelos PLSR, que son modelos clásicos para este tipo de análisis. Y después hemos intentado ver las relaciones entre las variables biofísicas que habíamos medido a nivel de plot y los índices de diversidad funcional, mediante regresión múltiple, usando componentes principales en lugar de las variables biofísicas para evitar efectos de multicolinealidad. Y estos son los resultados. A la izquierda tenéis los resultados, digamos, del análisis multiespectral basado en índices y a la derecha el análisis hiperespectral con todas las bandas ASD. Bueno, básicamente en el análisis multiespectral tenemos problemas para la estimación de algunas variables que son muy importantes, como el área foliar específica y los pigmentos, los dos gráficos centrales. Cuando la relación también es muy baja con el índice de diversidad funcional. Cuando vamos a los datos hiper, todo mejora, salvo las relaciones con el índice de diversidad funcional. Conclusión preliminar de esto, no podemos estimar la diversidad funcional de este tipo de ecosistema porque es muy diverso a partir de datos espectrales. Horror, ¿no? Bueno, no. La idea es que tenemos que coger un camino un poco más largo y hacer una estimación de las variables biofísicas que son claves para caracterizar esta diversidad funcional y a través de la estimación de esas variables poder estimar la diversidad funcional. Y de hecho probamos esto con las variables que habíamos medido en terreno y sí que hemos visto que existe una relación aceptable, no estamos en 0,9 de R cuadrado, ¿no? Pero tened en cuenta que estamos comparando datos de variables biofísicas medidos a nivel de plot en el que todas las especies están mezcladas y los índices de diversidad funcional están calculados a partir de mediciones a nivel de hoja de especies distintas que son después agregados en función de la predominancia de las especies dentro del plot. O sea que estamos ahí jugando ya con las escalas y aún así la cosa parece funcionar. Termino ya, Xavi, lo siento. Las conclusiones preliminares, muy preliminares de momento, la primera de todas ellas es que necesitamos la información hiperespectral. Eso está muy bien porque ahora tenemos una gran oportunidad para explotar esta información. Hemos visto que las bandas SWIR son muy importantes para discriminar algunos parámetros clave como son el área foliar específica y los pigmentos. Hemos visto también que bandas estrechas en la zona del red age son también muy importantes para la estimación de algunos de estos parámetros, o sea que vamos a por el hiperespectral, animamos a Copernicus, animamos a la ESA a que pronto tengamos ese sensor hiperespectral operacional. Y luego, este primer problema que vimos, no podemos estimar la diversidad funcional a partir de datos espectrales directamente, ¿vale? Eso ya intuíamos que iba a ser así porque se trata de un pasto muy diverso, pero vamos a ir a hacerlo a través de una estimación de las variables biofísicas, pero con modelos adaptados a este tipo de ecosistema, porque realmente, bueno, siento aquí contradecir a Jesús, pero los productos automáticos de Copérnicos no funcionan en estos ecosistemas, precisamente por lo que mencionaba al principio de mi presentación, y es que la presencia de pasto senescente o la presencia de flores, que parece una cosa tan, no sé, tan nimia, provoca que los modelos que se utilizan habitualmente para este tipo de productos no funcionen directamente. Entonces tenemos que buscar modelos adaptados a estos ecosistemas, tenemos que trabajar más en la caracterización de estos elementos del ecosistema y esto de hecho es una línea de investigación abierta ahora mismo que
bueno, que os animo también a perseguir. En el futuro, pues estamos ahora empezando a analizar los datos de la campaña de 2022. Esperemos que estos datos nos permitan confirmar las tendencias que ya hemos visto con datos de 2021 y vamos a incorporar el análisis de la dimensión espacial con los datos espectrales que hemos tomado con cámaras hiperespectrales a nivel de plot y con cámaras a bordo de drones. Y bueno, esto es todo. Muchas gracias por vuestra atención y encantada de responder a vuestras preguntas.